Esta semana nos ha ofrecido la oportunidad de aprender algunas cosas sobre la enorme gama de recursos que se ponen en marcha cuando se desenvuelve un conflicto de la magnitud del que ocurre en Siria y en Irak. Un conflicto donde está en juego no solo la continuidad de dos estados nacionales, sino que tendrá la capacidad de marcar la estructura de las relaciones internacionales en las próximas décadas. En el mientras tanto transitamos este cambio de época, quizás sea útil poner atención en tres distintos ámbitos del conflicto, porque cada uno de ellos tiene algo para decir si es que nos detenemos un poco. El más impactante y más directo, claro está, es el militar, porque nos marca los límites físicos y territoriales de la guerra, pero también nos ayuda a identificar los objetivos que busca cada quien. Y aquí lo más notorio de esta semana, sin dudas, fueron las declaraciones del coronel John Thomas, que es el portavoz del Mando Central de Estados Unidos, o CENTCOM, que es la sigla en inglés del comando que se ocupa de toda la región de Medio Oriente. ¿Qué nos dijo John Thomas? Dijo algo contundente y también algo bastante inusual, referenciado y poco referenciado por la prensa corporativa. Dijo, refiriéndose al ataque aéreo norteamericano sobre la base siria de Deir ez-Zor. Escuchen bien, Estuvimos estudiando el objetivo un par de días y tras haber revelado todos los datos de inteligencia, se llegó a la decisión de que se trataba de un objetivo adecuado. Ese es el adjetivo, adecuado. Thomas además especificó que el bombardeo se prolongó entre 30 y 50 minutos y fue interrumpido solo después de 2 llamadas telefónicas por parte de militares rusos al Centro de Operaciones Aéreas Combinadas con sede en Qatar. Entonces, uno se plantea que el verdadero objeto de la presencia de la coalición occidental en Siria nunca ha sido el Estado Islámico. Digo esto para quienes todavía aún lo dudan. El segundo ámbito, que es menos estridente que el anterior, pero más abarcativo, es el espacio diplomático. Y aquí el eje de la semana lo representó el secretario de Estado Kerry de Estados Unidos, afirmando la necesidad de una investigación sobre crímenes de guerra cometidos por Rusia y por el régimen sirio en Alepo, donde ambos mantienen una textual estrategia para aterrorizar a los civiles con ataques que van mucho más allá de lo accidental. Bueno, acá la cosa es más obvia y viene a cuento de que unidades militares sirias con apoyo aéreo ruso retomaron la colina de Al-Sheikh Said, desde donde se dominan los barrios de Al-Amaria y Al-Sukaria, y evidenciaron el avance más importante en Alepo desde 2013. Por eso, mientras hay, llamémosle, estridencia política y estridencia mediática por los bombardeos, para motivar a la opinión pública internacional, el vocero del Pentágono, que se llama Kirby, indicó que dentro del gobierno norteamericano, textual, continuamos discutiendo activamente también las alternativas no diplomáticas sobre Siria. Fin de la cita. Es decir, que están estudiando qué hecho nuevo introducir en el campo militar, y en este sentido apelo un poco a mi intuición y también al sentido común sobre que es muy posible, y esto lo dijimos la semana pasada, que Estados Unidos genere algún tipo de hecho crucial en el periodo que se extiende desde aquí, desde ahora, hasta las elecciones del 7 de noviembre. Y el tercer ámbito por el que discurre la guerra es quizás el más sutil de todos. Es el ámbito de la guerra que discurre por nuestras cabezas y por nuestros corazones. No es ya la prensa corporativa, ni las actividades de los funcionarios, ni de los militares, sino la simple invitación a sumarse a un movimiento de opinión.
Buscando información me topé con el sitio Abbas, lo pueden encontrar en Abbas con doble A, AZ.org. Yo personalmente no sabía mucho de Abbas, pero lo importante no es el sitio en sí, sino los textos explicativas, las explicaciones que acompañan a cada una de las peticiones, porque se trata de eso, de peticiones de apoyo. Y adivinen cuál es la petición que ocupa el primer lugar entre los cientos y cientos de peticiones que hay en Abbas. Bueno, la petición se titula Protejan a los niños de Alepo. Y entonces uno abre el link de esta petición y se encuentra con frases tales como los niños mueren en Alepo desde el pasado viernes, no hay una manera fácil de poner fin a esta guerra, pero solo hay una manera de prevenir el terror desde el cielo, y es que todos exijamos una zona de exclusión aérea que proteja a los civiles. Bueno, acá está la cuestión. ¿No les suena familiar esto? Es la misma estratagema que sirvió para destruir las defensas de Libia y abrió ese país al cambio de régimen en 2011, ¿de mano de quién? Bueno, de la mano de la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, hoy candidato a presidente. Y luego sigue los detalles de esta petición. Textualmente dice: vamos a crear un llamamiento mundial atronador para pedirle a Obama y a otros dirigentes que le planten cara al terror de Putin y Assad. Durante años hemos presenciado ataques químicos, ya fueron desmentidos por el propio Hersh, recuerden, y el lanzamiento de bombas de barril, pero la destrucción total a la que se está sometiendo Alepo está a otro nivel. 250.000 personas están atrapadas, sigue diciendo esta petición en Abbas, en la zona este de la ciudad, acoto yo que es la zona ocupada por los yihadistas, sin acceso a comida ni agua. Y de ellas, 100.000 son niños. Suma tu nombre. Bueno, finaliza esta petición de apoyo. Claro, desde este punto de vista, fíjense ustedes, los yihadistas desaparecen del relato. Lo mismo ocurre con sus apoyos extranjeros, Arabia Saudita, los europeos, los estadounidenses y los reclutas del ISIS provenientes de todo el mundo. Y así, toda la guerra queda reducida al capricho de un, entre comillas, dictador que se divierte bombardeando niños indefensos o que bloquea la ayuda humanitaria. La idea militar de esta petición, que discurre, como dijimos en el sitio Abbas, es clarísima. Se trata exactamente de abortar la oportunidad por la cual el gobierno sirio presiona para reconquistar la parte oriental de Alepo y poner fin a la guerra. Por eso, este tipo de ámbitos, me refiero a este tipo de ámbitos digitales, forma parte, aunque no se venda como tal, del frente de la propaganda masiva utilizada en esta guerra. Un ámbito específico que sirve para recortar la conciencia sobre la naturaleza de esta guerra, pero a la vez apelando a la participación y al compromiso personal y público. ¿Se entiende la sutileza de esta herramienta? Ustedes me dirán que el 1.600.000 personas que ya firmaron en este sitio web no cambia las cosas en el terreno. Eso puede ser, pero se trata de gente que no solo consume noticias pasivamente, sino que ya dieron un paso al frente y se dieron a sí mismas un rol, el de opinantes y el de peticionantes. Es decir, son activos, son personas identificables y probablemente se multipliquen en otros espacios que son patrocinados por la misma finalidad militar de este sitio, de esta petición en el sitio Abbas. Como habrán advertido, la guerra escala en intensidad por estos días y ya involucra en forma directa a casi todas las potencias nucleares. Cada una de ellas se han empeñado a fondo en un peligrosísimo juego de posicionamientos militares y diplomáticos, y la formación de estos movimientos de opinión que tienen un andarivel propio y de apariencia privada no es más que otro frente que, en este caso hay que decirlo, ha sido totalmente olvidado por quienes conducen la resistencia en Siria.
a sumarse a un movimiento de opinión. Buscando información me topé con el sitio Avaaz, lo pueden encontrar en Avaaz con doble A, AAZ.org. Yo personalmente no sabía mucho de Avaaz, pero lo importante no es el sitio en sí, sino los textos explicativas, las explicaciones que acompañan a cada una de las peticiones, porque se trata de eso, de peticiones de apoyo. Y adivinen cuál es la petición que ocupa el primer lugar entre los cientos y cientos de peticiones que hay en Avaaz. Bueno, la petición se titula "Protejan a los niños de Alepo". Y entonces uno abre el link de esta petición y se encuentra con frases tales como los niños mueren en Alepo desde el pasado viernes, no hay una manera fácil de poner fin a esta guerra, pero solo hay una manera de prevenir el terror desde el cielo, y es que todos exijamos una zona de exclusión aérea que proteja a los civiles. Bueno, acá está la cuestión. ¿No les suena familiar esto? Es la misma estratagema que sirvió para destruir las defensas de Libia y abrió ese país al cambio de régimen en 2011, ¿de mano de quién? Bueno, de la mano de la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, hoy candidato a presidente. Y luego sigue los detalles de esta petición. Textualmente dice: vamos a ataque aéreo norteamericano sobre la base siria de Deir ez-Zor. Escuchen bien, Estuvimos estudiando el objetivo un par de días y tras haber revelado todos los datos de inteligencia, se llegó a la decisión de que se trataba de un objetivo adecuado. Ese es el adjetivo, adecuado. Thomas además especificó que el bombardeo se prolongó entre 30 y 50 minutos y fue interrumpido solo después de 2 llamadas telefónicas por parte de militares rusos al Centro de Operaciones Aéreas Combinadas con sede en Qatar. Entonces, uno se plantea que el verdadero objeto de la presencia de la coalición occidental en Siria nunca ha sido el Estado Islámico. Digo esto para quienes todavía aún lo dudan. El segundo ámbito, que es menos estridente que el anterior, pero más abarcativo, es el espacio diplomático. Y aquí el eje de la semana lo representó el secretario de Estado Kerry de Estados Unidos, afirmando la necesidad de una investigación sobre crímenes de guerra cometidos por Rusia y por el régimen sirio en Alepo, donde ambos mantienen una, textual, estrategia para aterrorizar a los civiles con ataques que van mucho más allá de lo accidental. Bueno, acá la cosa es más obvia y viene a cuento. Esta semana nos ha ofrecido la oportunidad de aprender algunas cosas sobre la enorme gama de recursos que se ponen en marcha cuando se desenvuelve un conflicto de la magnitud del que ocurre en Siria y en Irak. Un conflicto donde está en juego no solo la continuidad de 2 estados nacionales, sino que tendrá la capacidad de marcar la estructura de las relaciones internacionales en las próximas décadas. En el mientras tanto transitamos este cambio de época, quizás sea útil poner atención en 3 distintos ámbitos del conflicto, porque cada uno de ellos tiene algo para decir si es que nos detenemos un poco. El más impactante y más directo, claro está, es el militar, porque nos marca los límites físicos y territoriales de la guerra, pero también nos ayuda a identificar los objetivos que busca cada quien. Y aquí lo más notorio de esta semana, sin dudas, fueron las declaraciones del coronel John Thomas, que es el portavoz del Mando Central de Estados Unidos, o CENTCOM, que es la sigla en inglés del comando que se ocupa de toda la región de Medio Oriente. ¿Qué nos dijo John Thomas? Dijo algo contundente y también algo bastante inusual, referenciado y poco referenciado por la prensa corporativa. Dijo, refiriéndose a crear
un llamamiento mundial atronador para pedirle a Obama y a otros dirigentes que le planten cara al terror de Putin y Assad. Durante años hemos presenciado ataques químicos, ya fueron desmentidos por el propio Hersh, recuerden, y el lanzamiento de bombas de barril, pero la destrucción total a la que se está sometiendo Alepo está a otro nivel. 250.000 personas están atrapadas, sigue diciendo esta petición en Abbas, en la zona este de la ciudad, acoto yo que es la zona ocupada por los yihadistas, sin acceso a comida ni agua, y de ellas 100.000 son niños. Suma tu nombre. Bueno, finaliza esta petición de apoyo. Claro, desde este punto de vista, fíjense ustedes, los yihadistas desaparecen del relato. Lo mismo ocurre con sus apoyos extranjeros, Arabia Saudita, los europeos, los estadounidenses y los reclutas del ISIS provenientes de todo el mundo. Y así, toda la guerra queda reducida al capricho de un, entre comillas, dictador que se divierte bombardeando niños indefensos o que bloquea la ayuda humanitaria. La idea militar de esta petición, que discurre, como dijimos en el sitio Abbas, es clarísima. Se trata exactamente de abortar la oportunidad por la cual el gobierno sirio presiona para reconquistar la parte oriental de Alepo y poner de que unidades militares sirias con apoyo aéreo ruso retomaron la colina de Al-Sheikh Said, desde donde se dominan los barrios de Al-Amaría y Al-Zucaría, y evidenciaron el avance más importante en Alepo desde 2013. Por eso, mientras hay, llamémosle, estridencia política y estridencia mediática por los bombardeos, para motivar a la opinión pública internacional, el vocero del Pentágono, que se llama Kirby, indicó que dentro del gobierno norteamericano, textual, continuamos discutiendo activamente también las alternativas no diplomáticas sobre Siria. Fin de la cita. Es decir, que están estudiando qué hecho nuevo introducir en el campo militar, y en este sentido apelo un poco a mi intuición y también al sentido común, sobre que es muy posible, y esto lo dijimos la semana pasada, que Estados Unidos genere algún tipo de hecho crucial en el periodo que se extiende desde aquí, desde ahora, hasta las elecciones del 7 de noviembre. Y el tercer ámbito por el que discurre la guerra es quizás el más sutil de todos. Es el ámbito de la guerra que discurre por nuestras cabezas y por nuestros corazones. No es ya la prensa corporativa, ni las actividades de los funcionarios, ni de los militares, sino la simple invitación